Buenos días una vez más, queridos hermanos, qué gusto y un privilegio realmente poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra de Dios. Este es un tema realmente conmovedor el que vamos a tratar en esta mañana. Debo hacer una confesión, no me considero plenamente capaz para exponer lo que aquí vamos a estudiar. El significado y el desafío, el reto para nuestra mente y para el entendimiento es demasiado grande. Así que vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo para que a través de su Espíritu Santo nos ayude de alguna manera a comprender este texto que vamos a estudiar en esta mañana. La grandeza de este pasaje y todo lo que ello implica realmente amerita que nuestros corazones y nuestras mentes estén plenamente concentrados y quietos en este momento. Así que si alguien está ansioso por alguna cosa, está preocupado por algo, por favor que en este momento pueda pedir al Señor que todo eso sea erradicado por este momento al menos y pueda prestar la máxima atención a la exposición de esta palabra. Luego pueden retomar con sus ansiedades y preocupaciones, pero que este sea un tiempo de quietud, hermanos. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias. En Lucas capítulo 22, vamos a leer desde los versículos 39 hasta el 46. Lucas capítulo 22, 39 al 46. Estamos estudiando, el énfasis de este mes es el camino hacia la cruz, aquellos eventos principales que tuvieron lugar antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, o sea, algunos días antes, ya que estamos acercándonos también a la Semana Santa, así que ahora vamos a entrar en un pasaje que nos relata un evento que ocurrió muy cercano, en un tiempo muy cercano a la cruz. Así que vamos a leer el texto bíblico. Dice Lucas capítulo 39, hasta el versículo 46. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. El Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos predispuesto a estudiar esta porción de las Escrituras, queremos pedirte la guía y dirección de tu Espíritu Santo. Reconocemos nuestra insuficiencia, que nuestra mente limitada muchas veces no puede desentrañar completamente los secretos y los grandes misterios de la Biblia. Este es uno de ellos, Padre, y lo reconocemos. Por eso venimos en humildad delante de ti, pidiéndote que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a comprender algo de lo que significó este momento en la vida de nuestro Salvador. Señor, queremos encomendarte este tiempo para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermanos, los pasajes paralelos a este los encontramos en Mateo capítulo 26 y está también en Marcos capítulo 14. La versión lucana o la versión de Lucas es la más corta de todas, sin embargo contiene detalles que no encontramos en los otros evangelios. Por ejemplo, encontramos la distancia que separaba a Jesús de los discípulos. Nos dice que era como a un tiro de piedra. Es un detalle importante por lo que vamos a ver más adelante. También nos dice que un ángel del Señor vino a fortalecer a Jesús. Eso no lo encontramos en los otros dos evangelios. Y otro detalle también es que solamente Lucas hace referencia al sudor de nuestro Señor Jesucristo, al sudor sanguinolento, ese sudor que era como grandes gotas de sangre que caían al suelo. De hecho, que Lucas, en forma más enfática que los otros dos evangelios, es el que nos quiere llevar a enfocarnos, a concentrarnos hacia aquella angustia tan desgarradora que experimentó nuestro Señor Jesucristo antes de su crucifixión. Por eso es que este texto es uno de los más conmovedores, y que
nos tiene que llevar a una profunda reflexión acerca de lo que fue el sacrificio de nuestro Señor. Y eso es lo que queremos entender en esta mañana. Dice el versículo 39 del pasaje que leímos: saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y los discípulos también. Bueno, por los textos de Mateo y Marcos sabemos que el monte de los Olivos, específicamente había un huerto, de hecho hay un huerto, que es el huerto de Getsemaní. Probablemente era propiedad de un acaudalado que le permitía al Señor irse allí a orar y, bueno, a sus discípulos a dormir, ¿verdad? Porque vemos que ellos se fueron para dormir. Y Getsemaní significa presión de aceite. O sea, era un lugar rodeado por árboles de olivo, y entonces probablemente allí cerca había un lugar donde se exprimían estos olivos para hacer el aceite. Entonces es conocido como como presión o prensa de aceite. Getsemaní quedaba como a 1 kilómetro de Jerusalén, o sea, muy cerquita de donde nuestro Señor luego sería llevado una vez que fue arrestado. Se trataría de como ya he mencionado, un huerto privado, y como aquí nos dice el texto bíblico, nuestro Señor Jesucristo solía irse, es decir, era un lugar donde Él frecuentaba, acostumbraba a ir, después de obrar milagros, después de haber predicado. Nuestro Señor Jesucristo se iba a recogerse en oración en aquel lugar. Qué importante lección podemos aprender de esto. Después de una jornada ardua, después de descansar de nuestras labores, ¿verdad? En la tarde, ir a refugiarnos también en la oración. Nos dice que aquí a menudo el Señor recurría allí, es decir, como de costumbre. Es que la mejor preparación para una prueba es la oración habitual. Es la oración habitual. Nosotros no sabemos cuándo nos van a venir las grandes tormentas de la vida, pero tenemos que estar preparados mediante la oración habitual. A veces no oramos, pasaron meses sin orar y de repente nos sobreviene una gran prueba y, Señor, por favor, ayúdame a salir de esta. Vemos en la oración como un oráculo mágico que nos pueda solucionar el problema. O como una forma en que nosotros vamos a negociar con el Señor para que Él cambie sus designios. Y sabemos que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que el Señor ha determinado en sus santos y divinos designios, eso se cumple. Ninguna oración, por más fuerte que sea, eso lo va a cambiar. Entonces uno se puede preguntar, entonces, ¿para qué oro? Bueno, yo no oro para cambiar la voluntad de Dios. Yo oro para cumplir la voluntad de Dios. Oro para comprender su voluntad y someterme a ella. Entonces, cuando sobrevienen las pruebas, si yo estoy acostumbrado a una oración habitual, voy a poder con gozo aceptar lo que me viene. Y voy a tener la fortaleza, porque el Señor no nos dice que íbamos a estar exentos de aflicciones o de problemas. Lo que nos prometió es que en medio de la aflicción iba a estar su compañía, es decir, Él nos iba a fortalecer. Y esto fue lo que pasó con Jesucristo. En el plan divino estaba decretado que el Señor iba a entregar la vida por los creyentes, por los que iban a creer en Él, por los que creyeron antes y los que iban a creer. Pero Él oró no para cambiar ese destino, sino para encontrar fortaleza en el Señor. Si Jesús necesitó orar, hermanos, ¿cuánto más nosotros? O sea, ¿cómo iba a enfrentar el Señor este duro trance? Bueno, lo apreciamos que la forma en que Él lo hizo fue muy diferente a la forma en que nosotros muchas veces enfrentamos nuestros conflictos, ¿verdad? A veces cuando nosotros estamos pasando por una dura prueba, por aflicciones, por tribulaciones, ¿qué decimos? Necesito un respiro, necesito un relax. Y me voy y enciendo la televisión para distraerme. Necesito despejar la mente. Sin embargo, nosotros encontramos en la Biblia que la forma en que nosotros podemos ponernos por encima de los afanes y las circunstancias difíciles es a través de la oración. Santiago capítulo 5, versículo 13 nos dice: ¿está alguno de vosotros afligido? Bueno, pues haga oración. Y por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, vendrá sobre ustedes en sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, aparentemente Jesús iba a orar solo. De hecho, Él fue a Getsemaní para orar solo. No iba a poder compartir esa angustia, esa aflicción con nadie, pero quería sentir de cerca la presencia de sus discípulos. Y 3 de ellos estuvieron más cerca. 11 descendieron del aposento alto. Uno de ellos ya fue de chismoso, ¿verdad? Para contarle a las autoridades para que vengan a llevar a Jesús, que fue el traidor.
y 11 de ellos bajaron, y el Señor de esos 11 escogió a 3 para que estuvieran más cerca de Él. ¿Quiénes fueron? Casi los mismos de siempre, ahora Juan, Pedro, Juan y Jacobo, que eran los del primer anillo. Estos 3 hombres participaron de los eventos más, uno de los eventos, no diría más importante, pero sí momentos únicos en la vida de Jesús, como la resurrección de la hija de Jairo. Estos 3 fueron los que entraron con Jesús en la habitación. Estos 3 fueron los que estuvieron presentes en la transfiguración de Jesús, y ahora estos 3 iban a ser los que se iban a encontrar cerca del Salvador, y probablemente vieron allí la congoja, la angustia de nuestro Señor, que fue un momento realmente, habrá sido un momento dramático y excepcional. Versículo 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Aquí tenemos el ejemplo del equilibrio eterno entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Nosotros encontramos algunos versículos antes que Jesús ya oró por sus discípulos. En una parte le dice, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, ustedes se van a dispersar y se van a volver locos. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. El Señor ya había orado por sus discípulos, pero eso no les eximía a ellos de responsabilidad de orar. Tenían que orar para no caer en tentación. La tentación a la que Jesús se refería era precisamente que lo iban a abandonar a Él, que iban a salir todos corriendo, huyendo, iban a tener miedo. Esa era la tentación que iban a enfrentar. Y esta exhortación de Jesús de orar y velar tiene que también estar presente constantemente en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque nosotros también necesitamos velar y orar. Cada cristiano debe estar permanentemente en un estado de alerta, porque vivimos en un mundo malo y desde el momento en que nos convertimos vamos a comenzar a ser atacados. Entonces, desde la conversión hasta la muerte necesitamos estar vigilantes, estar orando. Pedro, después de que fracasó, después de que le falló al Señor porque lo negó 3 veces, él parece haber comprendido este principio. Y en su primera carta, allí en el capítulo 4, versículo 7, él escribe, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y el Señor también dijo en un pasaje, en el texto paralelo a esta historia, que se encuentra en Mateo capítulo 26, en el versículo 41, el espíritu está predispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros somos criaturas nacidas, que han nacido de nuevo, criaturas nuevas, pero que habitan en una carne que no ha sido redimida. Entonces, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero todavía tenemos esa vieja naturaleza. Esa naturaleza no fue quitada. Y esa naturaleza no quiere los deseos que son gratos a Dios. Entonces se opone a lo que el Espíritu desea. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es lo que quiere un creyente? Un creyente quiere agradar a Dios. Un creyente quiere vivir en santidad. Un creyente quiere someterse a la voluntad de Dios de manera gozosa. Pero está la carne, y está el mundo, y está también el enemigo. Entonces esta triada va a hacer lo imposible para que nosotros no permanezcamos firmes en la fe. Entonces, mientras Jesús les estaba diciendo aquí, oren, permanezcan velando, porque el Espíritu realmente quiere orar, el Espíritu quiere someterse a la voluntad de Dios, pero la carne es débil. Cuando ustedes intenten orar, van a venir pensamientos intrusivos, va a venir la cuenta de la ANDE, va a venir la cuenta de la luz, y vamos a desesperarnos, y van a venir los exámenes que tenemos pendientes y cuestiones por resolver. Por eso la oración es una lucha. Y el Señor les dijo, oren, velen, estén vigilantes, porque el Espíritu quiere realmente estar en la presencia de Dios, pero la carne es débil. La carne va a tener sueño, la carne va a querer dormir. A la carne le gusta dormir hasta las 8, las 9 de la mañana, llegar tarde al culto dominical. A la carne le encanta mirar las redes sociales mientras está en pleno culto. Eso le gusta a la carne, le gusta mirar Netflix hasta la madrugada. Le gusta llegar tarde a la escuela dominical, no le gusta estudiar la Biblia. A la carne le gusta decir malas palabras, le gusta la oposición, el conflicto, los problemas, los chismes, las murmuraciones. Todo eso le gusta a la carne. Por eso cuando nosotros pecamos, gemimos, dice el apóstol Pablo allí en Romanos 8,
porque nuevamente nos viene a la memoria de que fallamos otra vez con Dios, ¿verdad? Y de repente decimos malas palabras y ¡ay, ya otra vez hablé mal! Ya otra vez tuve conflictos en mi matrimonio, ya otra vez no tuve paciencia, ¿verdad, hermano César? Como estuvimos estudiando anoche en la reunión de matrimonios. O sea, tenemos conflictos, entonces esta lucha que tenemos es contra esa carne que se opone a los deseos que son gratos a Dios. Versículos 41 y 42. Jesús dice, se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, se puso de rodillas y oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Solemos leer devocionales y escuchar mensajes, prédicas, en donde dicen que todos tenemos nuestro Getsemaní personal. Es decir, un tiempo de aflicción, un tiempo de tribulación, en donde vamos a estar de rodillas delante de Dios, clamando y diciéndole, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero hermanos amados, ninguno de nosotros va a tener un Getsemaní. Getsemaní fue un evento único, que se produjo en la vida de una persona única y excepcional, en un tiempo único. Fue un evento único, es irrepetible. No existe paralelo en la experiencia humana que se pueda comparar a lo que pasó en Getsemaní. Y ahora les voy a explicar por qué. La tentación que enfrentó nuestro Señor fue completamente diferente a lo que podemos experimentar nosotros. Es completamente diferente. Los cristianos somos criaturas nuevas, como ya he mencionado, estamos encarcelados en esta carne no redimida, fácilmente somos seducidos todavía por los vestigios de la vieja naturaleza, somos inclinados hacia el mal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos vivir en santidad, queremos aferrarnos a la santidad, pero el diablo, Satanás, el mundo y la carne nos ofrecen las tentaciones para nosotros no permanecer firmes y arraigados en los propósitos de Dios, en la santidad. ¿Sí? Así es que somos tentados nosotros. ¿Cómo fue tentado Cristo? Cristo era un ser puro, es un ser perfecto, tiene la santidad absoluta. Eso significa que el Señor, todo lo que piensa, todo lo que habla y todo lo que hace, es perfecto, es santo. De manera que cuando Cristo fue tentado, Él no fue tentado ni seducido para caer en pecado. Él fue seducido para permanecer en ese estado de santidad y no cargar con el pecado. ¿Ven? Nosotros somos tentados para aferrarnos al pecado y renunciar a la santidad. Él fue tentado para aferrarse a la santidad y no cargar con el pecado. Porque si Jesús decía, yo quiero permanecer, quiero guardar esta santidad, quiero seguir siendo puro y perfecto, entonces la salvación hubiese sido imposible, porque Él tenía que cargar los pecados de la humanidad. Él tenía que cargar el pecado sobre sí. Entonces, ¿cuál fue la oferta y la tentación de Satanás? No renuncies a tu santidad, porque sabemos que la luz y las tinieblas se oponen entre sí. La vida y la muerte son completamente opuestos. No pueden estar juntos, ¿sí? O está la luz o está la oscuridad, pero no pueden estar juntos. Y Jesús tenía que, en ese momento, renunciar a algo, y era la luz, para cargar con el pecado de la humanidad. Satanás entonces tienta a los cristianos para que se aferren al pecado, pero Jesús fue tentado para que se aferre a su santidad. Esa fue la forma en que Jesús fue tentado en Getsemaní. Entonces, nosotros nunca vamos a conocer, vamos a experimentar esto, hermanos. Porque nosotros no necesitamos que se nos tiente para aferrarnos al pecado o inclinarnos hacia el pecado, porque somos pecadores por naturaleza. Pero Cristo no. Cristo era y es perfecto. Entonces, el propósito, el objetivo de Satanás a lo largo de la vida de nuestro Señor Jesucristo fue impedirle que cumpla ese propósito, es decir, que cargue con aquella cruz y en consecuencia lleve el pecado de la humanidad. Esa fue la lucha, esa fue la oferta en el desierto. Las 3 tentaciones tuvieron que ver con eso. Las 3 tentaciones tuvieron que ver para que Jesús renuncie a cargar con el pecado de la humanidad, renuncie a ser sacrificado y permanezca en ese estado puro y perfecto. Esa fue la oferta en las 3 tentaciones que encontramos. No es el tema de esta mañana, pero
solamente para traer una vez más a la memoria de cómo Satanás intentó quitarle a nuestro Señor Jesucristo del camino de la voluntad de Dios. Entonces, Satanás tendría una última oportunidad y sería esta, en Getsemaní. Esta sería, nos dice el versículo 53 de Lucas 22, que esta sería la hora de la potestad de las tinieblas. Aquí todo el furor de Satanás estaría sobre Jesucristo para que Él no cumpliera con la voluntad de Dios. Tan intenso fue este conflicto que en Marcos, capítulo 14, versículo 34, Jesús reconoció: mi alma está triste hasta la muerte. Entonces, versículo 42, dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. El propósito de toda oración verdadera tiene que ser esta. Tiene que ser: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el modelo de oración que nos dejó Jesús. Que, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esa tiene que ser nuestra oración. Ahora, algunos sostienen que la oración de Jesús aquí, de evitar la copa si es posible, ocurrió porque Jesús ya avisoraba, es decir, Jesús ya estaba viendo, anticipando lo que le iba a ocurrir, que iba a ser despreciado por gente malvada, que los suyos, sus propios discípulos, lo iban a negar, le iban a dar las espaldas, que iba a ser flagelado, que unos clavos enormes iban a atravesar su mano y sus pies, e iba a ser levantado en una cruz, y que Jesús vio eso y en un momento se sintió atemorizado, y eso fue lo que lo llevó a la agonía. Hubo por ahí un hereje hace poco que dijo esto, es un cantante famoso. Voy a decir sus iniciales, más no su nombre, J-A-R. Este hombre dijo que en ese momento en Getsemaní Jesús dudó. Hermanos, eso es una herejía, pero enorme. Si Jesús hubiese dudado, Jesús hubiese pecado, porque la duda en la Biblia es pecado. Y si Jesús pecó, bueno, no sería el Salvador. Entonces, Jesús no pudo haber dudado. Ahora, la pregunta es: ¿Jesús realmente se sintió en agonía o tuvo esta agonía, esta angustia porque Él vio lo que le iba a pasar? ¿Será eso? ¿Será que Él vio todo el sufrimiento físico que iba a tener? Entonces, por eso comenzó a entrar en un estrés máximo que le hizo incluso gotear sangre de la frente. ¿Será eso cierto? ¿Será que nuestro gran Salvador se estaba acobardando en Getsemaní, como dijo por ahí alguien? Yo no creo eso, hermanos. Muchos cristianos a lo largo de la historia fueron crucificados, fueron aserrados, fueron lanceados, fueron quemados en la hoguera. Juan fue tirado en un aceite hirviendo. Encontramos que otros fueron lanzados en los coliseos para ser devorados por los leones junto con toda su familia, para entretener al populacho. Sin embargo, nosotros vemos en la historia, en el registro, en los anales de la historia del cristianismo, que esta gente enfrentó aquel sufrimiento con gozo. Con gozo. El gozo del Señor les había dado la fortaleza para enfrentar aquel momento. Y cuando estaban en el Coliseo, ellos fueron capaces de cantar himnos. Venían los leones y les arrebataban a sus bebés del brazo de la mujer, y estaban cantando himnos. Y nuestro Mesías, el campeón de la salvación, estaba llorando en Getsemaní por esto, porque tenía miedo al sufrimiento físico. No, hermanos. Esta angustia no vino por eso. Esta angustia va mucho más allá de un mero sufrimiento físico. Jesús no quería beber una copa. ¿Y cuál era esa copa? La pregunta es: ¿qué había en esa copa que el Señor no quería beber? Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que la copa frecuentemente se relaciona con el juicio de Dios. Allí hay un juicio. En esa copa, santos y amados de Dios, estaba la ira de Dios. Toda la ira de Dios contra el pecado del mundo. Algunos piensan que Jesús estaba, como vemos en las películas, que ahora van a comenzar a pasar a través de la televisión, ¿verdad? Estas películas de la Pasión de Cristo.
que Satanás venía y era quien estaba tratando de amedrentarlo, asustar a nuestro Señor. Sí es cierto, Satanás estaba allí, pero Satanás solamente era una sombra en todas las tinieblas y la oscuridad que estaban viniendo encima de Jesús. Satanás no era un peligro, hermanos. Satanás no era alguien que podría asustar a Jesús. Jesús lo enfrentó en el desierto y no hubo problemas. No era alguien que lo pudiera amedrentar. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. No sé si estamos claros. Ese es Cristo. ¿Lo podría amedrentar un ser creado como Satanás? No. Entonces, ¿qué era lo que lo tenía en esa angustia? Era Dios mismo. Dice un texto bíblico allí en Hebreos 10:31, cosa terrible u horror es caer en manos de terror es caer en manos de un Dios vivo. Él es fuego consumidor. Y era la ira de Dios que estaba viniendo sobre nuestro Salvador. Jesús no moriría a consecuencia de sus propios pecados. Obviamente él era sin pecado, pero iba a morir por los pecados de toda la humanidad. Él iba a cargar con el pecado de toda la humanidad. ¿Y saben qué? El Padre iba a castigar todos esos pecados, todo ese pecado en Él. Piensen en los peores pecados en este mundo. Piensen en cuál podría ser el peor pecado para ustedes. Podría ser quizás el secuestro, homicidio, violaciones, abuso sexual en niños, genocidio, todo eso. Jesús lo estaba llevando y por todo eso Él iba a ser castigado. Entonces, ¿qué estaba en esa copa? En esa copa estaba el pecado y la ira de Dios. Esa era la copa. Y un ser perfecto, un ser santo como Jesucristo, que no conoció pecado nunca, ahora iba a beber una copa que estaba llena de pecado. Y la ira de Dios, ese Dios que era su deleite, en cuya presencia Él siempre estaba, ese Dios era el que iba a desatar toda su ira sobre Él. Esto es lo que estaba pasando en Getsemaní. Esto era lo que tenía que vencer Jesucristo. Su mayor conflicto era con Dios mismo. Dios iba a castigar el pecado. Por eso cuando Jesús es llevado en la cruz, el Padre lo abandonó. El Padre lo abandonó. Nosotros encontramos allí en Marcos 15:34 que en la hora novena Él clamó a gran voz y dijo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo desamparó? Porque Jesús estaba cargando con el pecado de la humanidad. Y en la presencia del pecado no puede estar la santidad. Entonces Jesús lo que hizo fue dejar de lado esa santidad para tomar esa copa de ira, esa copa de pecado y ser castigado. Por eso estaba en tanta agonía, en tremenda agonía. Nos dice allí Lucas, versículo 44, que estando en agonía oraba más intensamente. La palabra para agonía aquí es agonizomai, y era una palabra utilizada en tiempos de las Olimpiadas, de los griegos. Y se refería cuando un atleta estaba corriendo y que ya no podía correr, entonces se arrastraba. Eso era agonizar. O cuando un boxeador ya ligó demasiado y todo con el rostro ensangrentado todavía estaba oponiendo defensa. Esa era la agonía a la que se refiere aquí. En relación al sudor de Cristo, como gotas gruesas de sangre que caían al suelo, era obvio que Lucas lo incluyera. Los otros dos evangelios no contienen este detalle, pero Lucas sí lo relata. ¿Por qué? Lucas era médico. Entonces, como médico, a él le habrá interesado investigar este fenómeno. Y está comprobado científicamente que personas hoy en día que se someten a una tensión demasiado fuerte, a un estrés máximo, lo que acontece es que la presión arterial es demasiado fuerte, que rompe algunos vasos capilares, y esos vasos capilares, sale la sangre, se junta con las glándulas sudoríparas y lo que sale es una sudoración sanguinolenta. Por cierto, voy a abrir mi consultorio médico próximamente, así que... No, hermanos, tuve que investigar esto. Este fenómeno se llama hematidrosis.
hematidrosis, y ocurre, y aconteció con Jesús, pero no fue a causa de que Jesús tuviese miedo del sufrimiento físico, porque Satanás lo estuviese amedrentando, fue ¿por qué? Por la ira de Dios que estaba viniendo sobre él. Versículo 45 dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Noten ustedes, sus discípulos no durmieron porque estuvieran cansados, no lo hicieron porque caminaron demasiado mucho, porque apenas se bajaron del aposento alto y ya fueron directamente allí a Getsemaní. Tampoco fue porque tuvieron una jornada muy ajetreada, ni tampoco fue porque cenaron mucho, porque a veces cuando cenamos mucho también el proceso digestivo nos causa sueño. ¿Por qué nos dice aquí el texto bíblico que durmieron? Porque estaban muy tristes. O sea, el fatalismo se apoderó de ellos. Jesús les había dicho: yo voy a ser sacrificado, yo voy a morir, ustedes se van a dispersar, uno me va a negar, otro me va a entregar, y todos van a ser zarandeados como a trigo. Y entonces dijeron ellos: nuestro Rey y Señor, de quien íbamos nosotros a ser ministros, va a morir. ¿Qué sentido ya tiene orar? ¿Para qué orar más? A veces también nosotros nos dormimos, ¿verdad?, en la tristeza. Estamos pasando por circunstancias de tanta angustia y ya no podemos. Y eso nos agota mentalmente y entonces ya ni siquiera oramos. Esto fue lo que pasó con los discípulos. Finalmente, el versículo 46 nos dice: les dijo el Señor: ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Bueno, aquí Lucas fue un poquito más condescendiente y él condensa las 3 advertencias de nuestro Señor en una sola. En los otros evangelios, en Mateo y Marcos, encontramos que Jesús 3 veces vino a despertarles. 3 veces. Y la tercera vez el Señor les dijo: bueno, ahora sí ya pueden dormirse tranquilos. Pero ese no fue un reproche. El Señor les dijo eso porque, bueno, ya era la hora en que Él iba a ser entregado y ya no era el tiempo de orar, era el tiempo de actuar. Entonces hay un tiempo también para hacer las cosas. Y aquí les dijo el Señor: ahora levántense. Bueno, aquí Él dice que se levanten y entren en tentación, pero en los otros textos les dijo: ya duerman bien, están cansados, duerman bien. Finalmente nuestro Señor se iba a enfrentar victorioso a la tentación por medio de la oración. La oración es la que nos da el poder. No pensemos, hermanos, que hay alguna fuerza en nosotros que nos hace inmunes al pecado, a la tentación, a Satanás, a la carne o al mundo. No hay nada en nosotros que pueda oponerse a esas cosas. Solamente el poder de Dios a través de la oración. Y esto Jesucristo hizo. Él se preparó en oración y pudo enfrentar esta prueba y salió victorioso. El resultado: hoy en día estamos nosotros aquí, firmes en la fe, victoriosos también, como hijos de Dios. La iglesia, esta iglesia es el símbolo y la señal de que Jesucristo obtuvo victoria sobre el pecado y la muerte. Sin embargo, sus discípulos fracasaron porque ellos se quedaron dormidos. Finalmente nuestro Señor Jesucristo iba a derrotar a Satanás en la cruz. La derrota comenzó ya en Getsemaní. Él le derrotó a Satanás en esa prueba, en ese mano a mano. Y finalmente en la cruz Él aplastaría la cabeza de Satanás. Satanás le picó en el calcañar, en el talón, pero el Señor le aplastaría la cabeza en la cruz. Jesús triunfaría sobre la muerte e iba a resucitar de los muertos y sería exaltado a la diestra del Dios Padre. Y hoy Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dentro de una semana vamos a celebrar esa entrada triunfal en Jerusalén. Vamos a recordar su resurrección. Dentro de 8 días más, 15 días, recordaremos la resurrección de aquella proeza, aquella victoria extraordinaria que nuestro Señor Jesucristo ganó desde Getsemaní hasta la cruz. Ese es nuestro Señor, ese es el campeón de nuestra fe, ese es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, toda la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, en este tiempo en que hemos meditado sobre tu palabra, te queremos dar las gracias por ese sacrificio infinito que hiciste en la cruz del Calvario y mucho antes en Getsemaní. Gracias, Padre amado, porque
Fuiste capaz de tomarte esa copa de la ira de Dios. Fuiste capaz de llevar el pecado sobre tus hombros a pesar de que eras perfecto, puro, santo. Gracias, Padre amado, por amarnos tanto al punto de que entregaste a este Mesías, a este Salvador en propiciación por nosotros. Señor, reconocemos que no somos dignos ni siquiera de estar de rodillas en tu presencia, mas por la gracia que nos has concedido, hoy queremos rendirte tributo a tu nombre. Gracias, Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por estos hermanos maravillosos que hoy han venido a compartir con nosotros este culto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te encomendamos este tiempo para tu gloria y honra. Amén.